Buenas tardes. Estábamos viendo implementación de objetos o emulación de objetos en C. Y les decía que este patrón se lo conoce, así queda grabado como tipo abstracto de datos o abstraction data type, ADT. ¿Sí? En la literatura aparece a veces así. Porque objetos es otra cosa, o sea, esto es parecido, comparte algunos principios, pero objetos incluye esas cosas que dijimos que íbamos a perder, y esto es una forma de hacer algo parecido. ADT es estrictamente esto. Lo que habíamos hecho era decir, bueno, vamos a definir una estructura para todos los datos o todos los atributos de, en este caso, el alumno, muy parecido a la estructura que ya teníamos, pero teníamos un puntero a la estructura y la estructura la hacíamos anónima. ¿Sí? Con lo cual, quien incluye el archivo H no tiene acceso a los miembros de la estructura y por lo tanto no puede alterar el contenido de la estructura. ¿Sí? Como que la idea clave es esa. Eso no es el único beneficio que tiene este patrón. Tiene un segundo beneficio, que ya lo vamos a discutir en un ratito. Como yo no puedo alterar la estructura, necesito, en general, una función para crear un alumno, a la cual le paso los valores de los atributos que necesiten ser inicializados. Depende el tipo de objeto o de dato del que estemos hablando, puedo no pasar ningún atributo, por ahí creo un alumno en blanco y después le digo fijar nombre, fijar documento. Por ahí lo creo ya con los datos y no los puedo alterar. ¿Sí? Depende del contexto del problema, un alumno puede cambiar de sus datos o no. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que hicimos acá simplemente, no podés cambiar los datos. O sea, el alumno nace con un conjunto de datos y muere con ese conjunto de datos. Entonces, creo un alumno donde le paso cuáles son los campos con los que quiero completar los datos del alumno. El alumno podrá tener más cosas, podrá tener un estado. ¿Sí? Por ejemplo, y ese campo no lo inicializo lo inicializo en la función, pero no a través de un parámetro que yo le paso. Todos los alumnos nacen como no inscriptos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas que tengo al tener una función que inicializa al alumno es que sé que toda la información que tiene el alumno es coherente. Se asigna de una vez con valores lógicos. Y si hay datos que están vinculados, esos datos no van a tener valores contradictorios. ¿Sí? Normalmente un constructor, esto es lo que se conoce como constructor, el que construye objetos a partir del patrón que definió la clase, suele recibir la mayoría de los campos para inicializar. ¿Sí? En algunos lenguajes ustedes hasta pueden definir el mismo constructor con varias opciones y de acuerdo a los campos que pasan usa el constructor que quieren. ¿Sí? En C solo disponemos de un constructor, usaremos el que mejor nos resuelva la mayoría de los problemas y el resto lo tenemos que resolver con funciones para cambiar el resto de cosas después. Todas las funciones que vayan a trabajar sobre el alumno, que serían los métodos de la clase, van a recibir primero, como primer argumento, el puntero que devolvió crear alumno. ¿Sí? Entonces, yo puedo declarar una variable de este tipo, recibirla cuando lo creo, pasarla, pero no puedo meterme dentro de esa variable, no puedo hacer flecha porque no sé cuáles son los miembros. Sí podría hacer, no, tampoco puedo hacer asterisco. Siempre que trato de ver el contenido del puntero, se queja porque no sabe qué es lo que hay dentro del puntero. Podría hacer un cast, avoid y el asterisco, y bueno, sí, me las puedo ingeniar para romper la memoria, pero en principio, como que voy a romper la memoria, no voy a poder acceder a cambiar el apellido o el nombre porque no sé dónde está el apellido o el nombre. ¿Sí? Claro, tendría que hacer un dump de memoria, decir acá, como dice Volentini, debe estar el apellido, lo puedo cambiar. O sea, no tenés protección de memoria. ¿Sí? Pero digamos que es como bastante rebuscada la forma de hacer las cosas mal. ¿Cómo se usa esto o cómo se implementa el constructor? Bueno, el constructor se puede implementar de dos formas. Nosotros habíamos visto una.
Yo declaro una variable del tipo resultado. Esa variable resultado es un puntero. Ocupa 4 bytes y tiene una dirección de memoria. No tiene los datos del alumno. Para guardar los datos del alumno necesito 104 bytes. 50 para el apellido, 50 para el nombre y 4 para el documento. Una forma de obtener esos 104 bytes sin declarar una variable, porque no pierdan de vista que yo puedo llamar esta función una vez y crear un alumno o 5 veces y crear 5 alumnos. Si yo voy a declarar variables, en algún momento se me van a acabar. ¿Sí? Entonces, una forma de resolver eso que nos da C es la función malloc. La función malloc toma un pool de memoria, o sea, un pedazo de memoria, y de ese pedazo dice, necesitas 104, bueno, te asigno estos 104, te doy un puntero al inicio y son tuyos. Y si en algún momento no los necesitas más, haces free con el puntero al inicio. Yo sé que eran 104 lo que te di, cuando haga free voy a desocupar esos 104. ¿Sí? Y si siempre pido y devuelvo de a 104, todo anda fantástico. Puedo crear alumnos, puedo destruir alumnos y volver a crearlos pisando encima. El problema es si tengo que a veces pido de 104, a veces pido de 120, a veces pido de 200, a veces devuelvo 104, me estido en el medio de 2 de 200 y después pido 200 y lo que me quedan son franjas de 104. ¿Sí? Eso se llama fragmentación. Y es un problema de esto. O sea, está muy lindo, pero el precio es ese. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo ustedes crean todos los alumnos con los que van a trabajar al inicio y listo, y no andan destruyendo y creando, sino que los crean y ya está, eso anda bien. ¿Sí? El problema es si destruyo y vuelvo a crear, destruyo y vuelvo a crear. ¿Estamos? Entonces, malloc lo que hace es el equivalente a declarar una variable o a alocar una variable asignada al espacio, pero lo hace en tiempo de ejecución, lo hace cuando yo llamo a la función, no cuando yo compilo. Y va a entregar lo que le pido de tamaño, que es lo suficiente para alojar una estructura, que es lo que quiero hacer. A esa dirección que me devuelve, la guardo en el puntero. Y entonces ahora puedo manejar la estructura con puntero flecha y el campo. Como yo tengo acceso a la definición, en este archivo C está la definición de la estructura. En este archivo C puedo meterme en los miembros de la estructura. Solo en este. Ningún otro archivo C puede hacer alumno flecha. Pregunta, para utilizar malloc, ¿hay que incluir alguna librería? La stdlib. Y si están en embebidos, el compilador tiene que estar compilando con pool. O sea, tiene que haber memoria, en los mapas de memoria, tiene que haber memoria asignada. El compilador en los embebidos, creo que en realidad lo hacen todos, pero en los embebidos en particular, usa un archivo, no, en todos hace lo mismo. La asignación de memoria la hace en función de una parametrización del linker. Entonces el linker tiene definido memoria de lectura y escritura, memorias protegidas y ese tipo de cosas. Y empieza a asignar, yo les dije que la partida en 3 ponía un área de stack, un área de pila y el área de pool. El área de pila, el área de stack y el área de variables. Cuando ustedes están en un sistema operativo, como en Linux, eso normalmente va a segmentos de memoria distintos o a páginas distintas que tienen distintos permisos. Entonces, el linker empieza a recolectar las variables de todos los módulos y las va poniendo una a continuación de la otra y asigna las áreas de memoria. Dice, bueno, para pila voy a necesitar tanto espacio, ¿sí? Y en los embebidos pasa lo mismo. En los embebidos, el que fragmenta toda la RAM, que puede estar junta o puede estar disjunta. La placa que vamos a usar, que la Educia, tiene 2 áreas de RAM separadas y un hueco al medio. Entonces, podés decirle, perfecto, acá poneme pila y variables globales y todo esto usámelo para pool, por ejemplo. ¿Sí? O compartime el pool con la... Todo eso se maneja en un archivo que se llama linker script, que es el archivo que le dice de dónde a dónde van las áreas de memoria,
qué tipos de memoria son, si son de lectura o de lectura y escritura, y con eso él empieza a decir, bueno, si esto es variable, lo tengo que poner en esta zona. Y fragmenta la memoria en zonas y va ubicando cada una de las cosas en la zona que corresponde y con eso asigna las direcciones. ¿Sí? En embebidos hay micros chicos que no tienen área de pool. O sea, si ustedes tratan de usar malloc, les va a dar un error. Pero les va a decir, no, la stdlib con la que estamos trabajando en este procesador no soporta malloc porque toda la parte de memoria dinámica no está implementada. ¿Sí? Porque la stdlib es muy grande. La stdlib puede ocupar más que toda la memoria que tiene en el microcontrolador sin ningún problema. Entonces, en embebidos no se compila la stdlib, se compila una stdlib chiquitita, que normalmente es la newlib, que es mucho más chica. Y en esa se puede sacar soporte a flotantes, entonces ustedes hacen un printf con flotantes y le dicen no, con enteros y con flotantes no. Y pueden decirle, puede suceder que les diga malloc no. Depende del porte del micro. Un micro de 64K de flash es probable que no tengas malloc. Y 4K de RAM, por ejemplo. Casi seguro que no. ¿Y la stdlib se compila entera y se graba en el micro o son las funciones que vos llamás? La stdlib viene precompilada. La stdlib ya está compilada. Es un archivo A. Pero como está compilada, está entera. El linker puede, una de las cosas que puede hacer el linker, que normalmente hay un parámetro que lo hace y que está puesto siempre, es decirle, todas las funciones que no se usan, eliminarlas de la imagen final. Cuando vos mezcles el archivo A con los archivos O, si en los archivos A o O hay símbolos que no se usan, funciones, variables, bla, bla, sacalos y comprimime la memoria. ¿Sí? Entonces, la stdlib va a ocupar en función de lo que uses. En cuanto le pongas un printf con flotante, la stdlib se te va a 9K a 10K. Le sacás flotante, pones entero y baja a 4K. Sacás printf y te quedan 200 bytes. ¿Sí? En el makefile que yo les había dado y en el que vamos a usar lo hace, genera un mapa de compilación y les dice cuánto ocupa cada uno de los símbolos y en qué áreas de memoria fueron asignados. O sea, esta variable ocupa tantos bytes de RAM y está en tal dirección y les da el contenido de lo que él genera como para que ustedes puedan seguir en el assembler o cuando no entra quiénes son las responsables de dónde están gastando la memoria y de qué tipo de memoria están gastando. Normalmente no hace falta mirarlo hasta que lo entra. ¿Sí? Si no compro un micro más grande, hay que entrar a mirarlo. Y depende cuánto te falte. Un código que te da 10K, con vos compilás y da 10K, lo podés bajar a 7K con solo cambiar parámetros de optimización de código. Normalmente. Ahora, si te dio 37K, en uno de 32 lo vas a meter, en uno de 16 no lo vas a meter. No hay forma. Elimina un pedazo de funcionalidad, no hay otra. ¿Sí? Pero a veces tenés errores groseros, digamos. O sea, a veces vos esperás que esté, no sé, en 10K o decís, ves parecido a un programa que hice y ocupa 10 veces más. ¿Qué pasa? Por ahí el parámetro de optimización del linker, simplemente eso. O sea, abrís y están un montón de funciones con una llamada y dicen, no, acá falta algo. O sea, si no las usas esas funciones, ¿por qué están? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Puedes volver a subir a la estructura del alumno? Sí. Técnicamente hablando, así como está definido, si yo desde afuera hago un externo, ¿podría No. eso o no? ¿Porque está dentro de la parte privada solamente o por qué? Porque el extern es para acceder a un símbolo y eso no es un símbolo. Un símbolo es una variable o una función. O sea, un símbolo es una dirección de memoria. Siempre. Y esto es una estructura, no está asignada a memoria, de una... Exactamente, exactamente. Es como un define, en definitiva. Es algo que voy a usar para el proceso de compilación, pero a la larga esto me está diciendo a la dirección sumale 0, 50 y 104. O sea, esto se traduce en 3 constantes para que cuando vos calcules las direcciones, o sea, cuando vos vengas acá abajo, tu código assembler diga
Ay, me pasé. Dirección base más 104. dirección Claro, base, 50. para que esto se traduzca en cargar resultado, sumale 0 y ese es tu puntero. Cargar resultado, sumale 50 y ese es tu puntero. Ya está. Es más, podrías hacer define arriba y ponerlo ahí y el mismo. O sea, el struct solo sirve para generar los desplazamientos cuando generas las direcciones de base, pero nada más. Las direcciones son las de la variable, o sea, resultado es un símbolo. Como es una variable local, no es un símbolo porque está en la pila, entonces no tiene dirección definida. En cambio, crear alumno es un símbolo. Es la dirección de la primera instrucción una vez que puse esto en la memoria flash en donde va. Una vez que dije, bueno, esto va de la dirección 1020 a la 1070, crear alumno es 1020. Las funciones son punteros a la primera instrucción, como el arreglo es puntero al primer elemento. ¿Sí? Y las variables no son punteros, pero a la larga tienen una dirección de memoria asignada que es la que se le asignó. Entonces los símbolos que van a la tabla y que se enlazan y que se cruzan son todas direcciones de memoria. Es una tabla de direcciones de memoria. Y con externo lo que hace es ir a buscar el símbolo de otra y decir, o sea, el linker concatena todos los símbolos. Si vos no le pones static, el símbolo está. Entonces con externo lo único que le decís es, cuando llegue el momento del linkeo vas a encontrar este símbolo y vas a poder resolverlo. Es como decirle, no te preocupes ahora, el linker, deja que el linker lo resuelva. Es solo eso el externo. Esa es la misión. ¿Sí? Bien. Por supuesto podrás hacer un struct vos y pisarlo de la forma que se te cante la gana, podés copiar y pegar. O sea, de nuevo, esto es simplemente como para ayudarte a no meter la pata. Básicamente. Como toda herramienta, si no la sabes usar, no sirve. O sea, si no tenemos claro por qué lo estamos haciendo de esta forma, o sea, si esto se lo das a alguien que no conoce el patrón ni siquiera para usarlo, va a venir, va a copiar o te lo va a mover a la H y te rompió todo. ¿Sí? Bien. Copio los valores de cadena, completo el número en forma directa y devuelvo el puntero. ¿Cómo uso esto en el main que teníamos antes? En el main que teníamos antes yo tenía el static const con mis datos, ¿sí? Y reservaba, declaraba una variable del tipo structS. Ahora no. Ahora declaro una variable del tipo alumno T. Con el mismo nombre, yo. Pero no puedo hacer nada sobre esto mientras no haya creado primero al alumno y lo haya asignado. Y es bastante fácil acostumbrarse a pensar que esto es el objeto. Es un puntero, pero en realidad es como el objeto. O sea, lo creo, lo serializo, ¿sí? Entonces enseguida empezamos a ver al puntero como el objeto. Los lenguajes orientados a objetos hacen esto en forma encubierta. ¿Sí? Algunos. Python no. Python pone explícitamente el puntero a la estructura, o sea, la estructura la declara él, pero el primer parámetro es un puntero a sí mismo que se llama self. Self es el puntero a los datos de mí como objeto con los que quiero serializarme. O sea, este soy yo. A ver si se entiende mejor por qué le decimos objetos. Ahora tengo dos objetos. Si yo quiero serializarme, llamo a serializar conmigo. Y si quiero serializar a datos de Martín, llamo a serializar con Martín. Entonces, el primero es, ¿qué objeto es el que quiero operar? Si yo quiero inscribirme, llamo a inscribir conmigo. ¿Se entiende? Que es un patrón fácil de usar una vez que se lo entendió, es bastante sencillo. Y cuando lo aplicamos a entrada y salida va a ser muy simple. Quiero prender el LED rojo. Bueno, el LED rojo es un objeto. ¿Lo quiero prender? Prender, LED rojo. Apagar, verde. ¿Sí?
puede declarar la variable, por ejemplo, yo, alumno que bajo T, yo, declararla nada más y después llamar a crear alumno? Sí, Cuando esto- la creas tenés que... Esto puede estar en un if. Es más, también puedes hacer esto. Depende de quién la usa, lo creo con uno, lo creo con otro. Son dos personas distintas. De ahí en más es yo. O sea, los datos, o sea, si vine por acá cuando serialice voy a tener esto y cuando vengo serializo esto, pero esto lo vamos a usar para decir, estás en la placa A, el LED rojo es este, estás en la placa B, esta es otro, pero después el LED rojo. No me importa qué recursos de hardware está, yo quiero prender el LED rojo. ¿Se entiende? Bien. Queda claro, esa es la forma dinámica de crear objetos. ¿Qué pasa si no quisiéramos usar la forma dinámica o si no la tenemos disponible porque no está malloc? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo conseguir espacio? Reservarlo en tiempo de compilación. Acá lo estoy reservando en tiempo de ejecución. ¿Y cómo reservo espacio en tiempo de compilación? Creas 20 alumnos, 50 alumnos lo dejas creado. ¿Y cómo creo 50 alumnos? Sí, me creo 50 alumnos. ¿Cómo los creo? ¿Lo creas con const? No, porque si los creo con const no les voy a poder escribir adentro. Y estos alumnos todavía no son alumnos. Son lugares donde podrá tener alumnos. Hasta que no pase por la función de crear y les asigne una identidad, son huequitos para alumnos. Pero, o sea, tengo el espacio reservado para llenar los datos de los alumnos, pero hasta que no pasen por el crear alumno no son alumnos. Recién cuando pasan por el crear alumno les pongo el estado inicial, el objeto nace. Lo que tengo antes es memoria para poder escribir los datos que sé que tengo que escribir, nada más. ¿Se entiende? Meto crear alumno dentro de un for y lo corro 50 veces. Al principio. Es el tiempo de ejecución. No, porque no quiero usar malloc. No. El tiempo de compilación es sin nada. A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Acabas de crear 50 alumnos? Sí. Acaba de ser Un arreglo de estructuras. Tiene que estar definido solamente en el C, pues ya está definido el truco, entonces igual el espacio correspondiente. Me falta un solo detalle. No sea cosa que tengo alguno con ganas de molestar. Porque eso es una variable. Claro, Sí, ahí sí se puede. Igual no me puedo meter adentro porque no sé. ¿Cómo está arreglada? Pero... O sea, pero. ¿Sí? Entonces, tengo 50 alumnos. Tengo 50 huecos. No tengo 50 alumnos. De esos 50 huecos yo voy a tener que de alguna forma saber cuáles están usados y cuáles no. Sobre todo si creo y destruyo. ¿Sí? Arranco con 50 huecos en blanco. Me llaman a crear alumno. Listo, lo pongo en el primer hueco. Me llaman de vuelta a crear alumno. Lo pongo en el segundo. De alguna forma tengo que saber que ya iba uno y me toca el segundo. Y si encima me destruyen el primero, tengo que saber que el primero lo tengo que poder volver a usar porque está libre, porque estaba, pero ya lo desocuparon. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué opinan de vamos a poner ¿sí? ¿A quién le preocupa que yo haya agregado una variable dentro del alumno? Del resto del código. Nadie. Main no se enteró de que ahora es estático en lugar de dinámico. Tengo 50, no puedo crear todos los que quiera.
No se dio cuenta. Y de que ahora tengo una variable más que me hace falta para saber si ese hueco está usado o no. Esa es la idea de objeto. Es más, yo podría tener dos archivos con distintos datos de los alumnos. Y compilar uno o el otro según el objetivo por el que esté compilando. Y puedo tener distintos campos. Y mientras sepa qué voy a hacer con el nombre y el apellido que recibo acá, porque las funciones tienen que tener los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces, debería tener como mínimo el nombre del documento y el DNI. Pero podría decir, no, bueno, pues yo los documentos los recibo, pero los tiro, no los guardo en el dato del alumno. Esta versión de alumno no me interesa que tenga documento. Y en una como serializar, y si lo único que recibe es la cadena y lo manda. Entonces puedo tener dos archivos C que hacen cosas distintas y todo el resto del código no se entera. Uso uno u uso otro según de lo que más me convenga para el problema que quiero resolver. ¿Se entiende? La interfaz pública, o sea, cómo trabajo y opero sobre eso, no cambia. Mientras no cambien los métodos, o sea, mientras no cambien las operaciones que puedo hacer y las cosas que necesito proporcionarle a esos métodos para que funcione. ¿Sí? Para agregar algo en la estructura no cambia el tamaño también de la estructura. Sí, pero todo eso es un problema de este único archivo C. Todo el resto del proyecto no se entera, porque el resto del proyecto no tiene acceso a esto. ¿Sí? Entonces no le preocupa. Solo puede operar por las funciones. Solo puede decir, crearme un alumno con este nombre, apellido y documento, serializarme un alumno, dame el nombre completo. ¿Me entendés? Entonces solo puedes operar a través de funciones si tenés que respetar las formas de la función. O sea, si vos querés cambiar este archivo C por otro, el H tiene que ser el mismo, porque si no vas a tener un problema de compilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que no sé si vale la pena escribirlo, si quieren lo escribimos. Voy a cambiar el malloc por un lazo que busca el primero no ocupado. Detalle. Tendríamos que inicializar el valor al... ¡Qué buena pregunta! Excelente pregunta. Él dice si yo tendría que inicializar que todos están allocated en false. Y yo le voy a contestar, y va a parecer que le estoy tomando el pelo, que la solución es ponerle alocado y no libre a la variable. A ver si agarrás por dónde viene la respuesta. ¿Qué diferencia hay entre ponerle alocado y libre? O ocupado y libre, si querés. ¿El 1 implica que está libre o el 1 implica que está ocupado? Bien. ¿Y por qué? Ocupado va bien y libre va mal. Porque siempre arranca en uno. Debería. Siempre arranca 0. En cero. Están todos sin ocupar. ¿Y por qué arranca en cero? Arranca en cero. Y como arranca en cero, por eso es que le voy a poner ocupado. Y no le voy a poner libre. Arranca en cero porque es una variable global. Y si vos no le inicializás, se inicializa en cero igual. Pero si querés quedarte tranquilo, esto se hace así. Con eso le estás diciendo explícitamente que llene toda el área del vector con ceros. Y como 0 es false, estás tranquilo de que el ocupado está en false. O sea, sí la tenés que inicializar. Lo que pasa es que podés usar una inicialización implícita porque es una variable global. ¿Sí? Pregunta. A ver cómo estamos. ¿Puedo hacer esto? Y asegurarme que nadie más que el constructor tenga acceso a ese vector. Entonces ahora doy una vuelta a rosca más. Ni siquiera las otras funciones del archivo C pueden tocar ese vector. Acaba
crear 50 espacios más, ¿o no? Dice Martín que no. No, porque se crean en la tira. Lo igual. Sí puedo hacer eso, no puedo hacer esto. No me puedo olvidar del static. ¿Por qué? ¿Uno estaría creando en todo momento 50 alumnos? No, porque es static. Primero, si no pongo el static, no estaría creando 50 en todo momento. Crearía 50 cuando entra la función y los destruyo cuando termina y te devuelvo un puntero a una dirección de memoria que ya no tiene lo que vos creías. Así que tengo un problemón espectacular. ¿Sí? Porque sí, lo creo cada vez que entro, pero lo libero cada vez que termino. Entonces, el puntero apunta al espacio que generé. Pero cuando termino, esa memoria la libero, la uso con otra cosa y el puntero sigue apuntando ahí. Y solo Dios sabe qué va a pasar. ¿Sí? Pero si le pongo static se arreglaron todos los problemas. ¿Qué hacía el static? Le dice que reserve eso aunque salgas de la... Le dice que esa es una variable global, que solo se puede ver en la función. Por eso les dije, ustedes se acuerdan, de static mantiene el valor entre llamadas. Mantiene el valor entre llamadas porque es una variable global. Es lo mismo ponerla acá que acá desde el punto de vista de la asignación de memoria. Simplemente que si yo la pongo acá, el único que puede usar este es acá adentro. Es como si le hubiera puesto el externo, o como si no le pusiera el externo, para el resto de funciones del archivo C. La próxima llamada a crear alumno. No, esto existe desde antes. Es una variable global. Se crea antes de empezar la ejecución del programa. No se crea cuando vos llamás a la función. Este espacio lo vas a ver ocupado en las variables globales exactamente igual si lo pones acá que si lo pones acá. Siempre que acá tenga el static. Afuera puede tenerlo o no. Es un tema de privacidad. Pero adentro, si querés que sea global, tiene que tener el static. Entonces, con el static adentro es lo mismo que afuera. ¿Sí? Entonces, podrían ponerla ahí adentro y entonces nadie puede meterse a toque. O sea, ninguna otra función puede tocar el vector. Vos no podrías serializar desde el vector. ¿Se entiende? Porque el vector es privado de esta, pero es global. ¿Y cómo se sería? A partir del puntero que te corresponde, como siempre. Fíjate que todo lo que estamos haciendo es cómo voy a hacer para obtener los 104 bytes y asignárselo al puntero, nada más. ¿Sí? O sea, no puede indexar por nombre, pero el puntero ya está apuntando. Lo usás a donde está apuntando. Claro, una vez que tenés el puntero, esa es tu dirección, trabajar sobre el puntero. Y respetar las convenciones de que vos te podés mover lo que el puntero señala y no te podés ir a cualquier lado. O sea, no muevas el puntero. O sea, este tipo de puntero no se puede hacer más, por ejemplo. No deberías, pues te está apuntando a tus datos. Si haces más, en este caso va a pasar el dato del que sigue. Sí, pero vos no te puedes meter con el objeto que sigue. Cada objeto puede trabajar sobre él mismo, punto. Y si lo hiciste con malloc, más vaya para Dios, ¿sabes qué? Porque lo que venía después no necesariamente de otro objeto. Depende la secuencia en la que se hayan ejecutado los malloc. ¿Sí? Entonces, este tipo de puntero, técnicamente C te va a aceptar que hagas más, pero no está bien. Es un puntero que vos recibís y después lo usás como el nombre de con quién querés manejarte. Punto. Cada puntero representa a un objeto físico y punto. ¿Sí? ¿Vale la pena hacer el lazo? ¿O lo ven cómo sería el lazo? Barro por los 50, el primero que encuentro como asignado igual a false, le pongo la dirección a ese elemento y sigo todo igual, porque una vez que tengo resultado apuntado a uno de estos 50, el resultado es un puntero, todo el código sigue exactamente igual. Lo que hago es escribir una opción a malloc, ¿sí? ¿Y qué sucede si se me acabaron los 50? Y de retorno de error. Retorno menos 1. Normalmente, no, tiene un problema con el retorno -1. Alumno T, ¿qué es?
O sea, no. ¿Un puntero es un alias de qué? No. ¿Qué es un puntero? Vamos a machacarlo hasta que... Una dirección de memoria. Entonces, ¿qué tipo de datos básicos usarían para un puntero? Puntero. No entiendo la pregunta. ¿Es un flotante? No. Un entero, un int. Un entero. ¿De qué tamaño? 8, 16, 32, 64, 32. 128. Y depende De de la 4 cantidad bytes de me has bits. dicho. Depende de la máquina que estemos hablando. Casi todas las máquinas que estamos trabajando nosotros en embebidos hoy son de 32 bits, por lo tanto, es un entero de 32 bits. ¿Sí? En una Raspberry va a ser 64. ¿Con signo o sin signo? Sí, sí. Sin signo. Ajá, ¿y qué pasa cuando un entero sin signo le asignan -1? Se hace un complemento. Dos, andás a ver, se hacen. No, rebalsa. Rebalsa, o sea. Da un número raro. No, no tiene te va a nada de hacer- raro. Te va a hacer. ¿Qué pasa cuando un entero con signo le asignan -1? Un 1 y todos ceros. No sé. No, porque eso no es -1. Eso es menos 127, menos 32.768, menos 65.500. Ese es el otro extremo, no es -1. El 1 seguido de ceros es el otro extremo, es el menor número negativo, no es -1. Todos unos. Todos unos y un Todos cero al final. unos. F, 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 F. No, ningún cero al final. F, 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 F. El cual se interpreta como una dirección. ¿Cómo F, F, F? Te va al final. Entonces, Al final, suponiendo que el micro tenga toda esa memoria. Si no, vaya a Va cualquier al lado. final. si no, normalmente va a una cosa que se llama... Si yo le veo, pero- Si no, va a una cosa que se la van a topar seguro cuando empecemos con las placas, que se llama hardware fault. Un trap que dice, no, para, la dirección de memoria que me estás pidiendo no existe. Una interrupción y se clava ahí. Por eso nosotros en sistemas con micro, lo primero que hacemos es decirle que se prenda un LED rojo cuando van al trap S. Porque viven en el trap S, obviamente. Cada vez que le pifeas la dirección, le pifeas el formato de la instrucción o hacer una cosa de esa, vas a parar a ese... Va a acusarte con... Están tratando de hacer algo que no se debe. ¿Sí? Si es que la dirección no existe. Pero mientras tanto la dirección la sigue y va a tratar de entrar. Normalmente, ¿qué se hace cuando tenés un error con punteros? Error es cero. Que es null. Null se reserva justamente para eso, es el valor inválido de puntero. Se supone que en la dirección 0 no vas a apuntar nunca, entonces 0, null es 0, simplemente. Es un puntero que tiene el valor 0 y se supone que no apunta a ningún lado. O sea, si el puntero vale 0 es porque no es válido. Entonces, si ustedes quieren, o sea, acá ¿qué debería de hacer? Malloc, cuando no tiene espacio, les devuelve null. Y ustedes, si no tienen espacio, también deberían devolver null. No deberían de tratar de copiar cosas con un puntero de base null, porque va a terminar con problemas. Y devolver null y seguir con la misma política de, como no pude crear el objeto, el puntero va a null. Entonces un objeto que no está creado, que no es válido, tiene null. Y en el main, cuando se vamos a crear uno, lo que Debería de hacer un si es if. cero, Normalmente no, es simplemente if yo. Porque como eso es distinto de 0, y se entiende bastante claro, o sea, si soy válido, si me pusieron algo útil, entonces sigo. Exactamente, esa es la filosofía para los punteros. Para funciones que no sean punteros sí suelen devolver -1 cuando son error, pero hay que tener cuidado de declarar la función como int y no como wint. ¿Sí? O sea, como signado. Si no, vas a renegar un rato hasta que encuentres por qué no anda. Porque él lo acepta sin ningún problema. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista matemático de lo que se guardan es exactamente lo mismo, -1 y FF. ¿Quedó claro? Vamos a pasar al que sigue, después del recreo. Hacemos un práctico de esto, así cortito con un alumno.
antes de, porque a esto mismo lo vamos a usar en el tema que sigue, que es HAL. O sea, las entradas y las salidas digitales las vamos a manejar con ese patrón. Pero por ahí está bueno hacerlo primero con un listo. Yo formalizo un enunciado cortito de lo mismo que hicimos, alumno, estático, dinámico. Y si alguno se anima, piense cómo va a ser un define para decirle lo quiero estático, lo quiero dinámico. Si se acuerdan, todo esto lo estábamos haciendo para tener código más profesional. ¿Sí? Y seguramente todos escucharon hablar de, y ya lo mencioné yo también, reusar código. Hay algo muy importante que hay que hacer cuando se habla de reusar código. Reusar código quiere decir traer el archivo HC de un proyecto y ponerlo en el otro sin tocar ni un renglón. Si yo tengo que entrar a cambiar cosas dentro del archivo para cambiarle el H, pero no estoy reusando código, estoy copiando y pegando. Con todos los problemas tiene que copiar y pegar. Rompo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer, que lo vamos a ver porque lo voy a hacer en la HAL, pero si alguno se anima a tratar de pensarlo antes, si yo quiero decir, bueno, no, pero a mí me encantaría que la persona que usa el archivo C decida si quiere dinámico o estático. Entonces, de alguna forma quiero que la persona que compila esto pueda decidir si usa malloc o si usa este arreglo y pone el lazo ahí. Y eso se hace con ifdef, para seleccionar pedazos de código que se compilan con una condición o con otra. Entonces ustedes hacen un define, ponen define estático, usan una versión. Ponen define dinámico, usan otra versión. Asumo que ese define tendría que estar en el punto H. En realidad no, porque dijimos que no tenés que tocar nada, el H tampoco. Debería estar en el proceso de compilación. Cuando vos compilás, cuando vos ponés GCC menos... Es más, está acá el make, mira. O en otro lado. Vos acá podés poner menos D, está haciendo un define. Entonces, todo lo que se compile es como si arrancara con un define tal cosa. Acá simplemente dice define estático. Podría ser estático igual a 1. Eso sería define estático espacio 1. Y si no, define estático es está. ¿Sí? Para opciones se usan cualquiera de las dos opciones. Entonces, lo podés hacer así, o podés tener un archivo H de configuración y decir, mi alumno H hace include config H. Y vos ponés un config H aunque sea vacío, porque si no te va a decir que falla. Y entonces, sí, en tu archivo de tu proyecto, arma un archivo config, ahí pone todas las configuraciones. Puede estar comentado ese define, por ejemplo. Sí, obviamente. Lo ideal sería no tocar ni un renglón. Si solo vas a comentar o descomentar un include, está fantástico. Cuanto más toques, más posibilidades de romper tenés. ¿Sí? Pero cuando piensan en reusar código, tienen que pensar que no me llevo el C y corrijo esto o cambio esto. El C tiene que entrar así como está, plum, calzar. Y lo que tenga que cambiar, lo tengo que cambiar desde afuera. Si lo cambio desde adentro, o sea, si lo que sucede es que yo tengo esta función para manejar alumnos y ahora me hace falta agregarle algo al alumno que puede convivir con lo que ya tenía, o sea, necesito hacer un alumno más inteligente, entonces saco la versión 2. Sobre todo lo que hacía, ahora hace algo más. Fantástico, no hay ningún problema. El problema es cuando tengo, no, pero en este alumno tengo apellido y en este alumno no tengo apellido. Ahí es donde empezamos los problemas. O sea, si yo voy a estar corrigiendo el código cuando lo llevo de uno a otro, eso no es reusar. Reusar es, como ustedes suceden con los integrados, lo traen, ponen y anda. No se meten adentro del integrado a toquetearlo. El que existe un config.h no es meterse. No, porque Vos configurás nomás. vos configurás y por ahí le pifian la configuración y no anda y das un vuelta un rato. Pero vos sabés que el código, o sea, vos sabés que las funciones van a hacer lo que tienen que hacer porque son las mismas que en el otro andan. En cambio, si vos tocaste algún renglón, ya no sabés si en aquel andaba bien, pero en este, cuando la cadena es larga, cuando la cadena es chica, sabe que en este no andaba porque lo cambié. ¿Sí? O sea, después por ahí configuras mal y ni compila. Bueno, listo, pero
por ahí usás algo que en el otro no usabas y encontrás un error. Pero si arreglás el error acá, sabes que también lo arreglaste en el otro porque es el mismo. Entonces, de vuelta a lo que ya les había dicho, no puede haber código duplicado de ninguna índole, de ningún... O sea, todo lo que se hace es para erradicar dos líneas que dicen lo mismo que están en dos lugares distintos. Porque esas dos líneas traen problemas. O sea, es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Tenemos claros objetos? ¿Ya está? No podemos decir como Matrix, se hace objetos y pasar al tema que sigue. No sabemos, pero tampoco se nos ocurren más preguntas, así que no hay cómo demorarlo. Bueno, vamos con el tema que sigue. Tiene a los fines prácticos 4 diapositivas locas y muchas líneas de código. ¿Sí? Estoy grabando. Igual nunca está de más comprobar. El doble chequeo, si abajo donde dice rec avanzan los segundos, así que está grabando. Vamos a ver qué es una HAL o una capa de abstracción de hardware o Hardware Abstraction Layer. ¿Sí? Yo ya les comenté que cuando empezamos a plantear cuáles eran los alcances que íbamos a ver, si queríamos tener independencia de un microcontrolador o de un fabricante, era bueno generar una capa de abstracción, o sea, generar una capa de drivers, que es lo mismo en definitiva, que separe el 97% del código del 3% del código que depende del microcontrolador. Para eso vamos a tener que usar más de un archivo C y vamos a mandar todo lo que depende del fabricante a uno o varios archivos C, pero en una carpeta, para que sea fácil decir, bueno, saco este y compilo este, y eventualmente usar Makefile para decirle, compila esta carpeta o compila esta carpeta en función de a dónde quiero que se ejecute. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funcionan los dispositivos de entrada-salida y de cómo funcionan los dispositivos de entrada-salida de la EDUCIA, que es la que vamos a usar de ejemplo. ¿Sí? ¿Y de qué nos vamos a encontrar? En cualquier placa del fabricante, en cualquier placa que el fabricante seguramente nos va a dar un montón de código de ejemplo de cómo se usa y cómo arrancamos de eso para construir esto. Yo diría que primero lo primero que debemos hacer es esto y de ahí el resto del proyecto. Entonces, un dispositivo de entrada-salida, ya lo habíamos comentado. Voy a ir más o menos rápido porque no tiene mucha trascendencia esto, pero si tienen dudas me paran. Tiene un conjunto de registros de control, de datos y de estado. Esos registros yo los veo como direcciones de memoria especiales, donde yo escribo en un registro de control y el dispositivo se prende, se apaga, transmite, se habilita, se inhabilita, cambia la velocidad. Escribo en un registro de datos y eso se transmite por un puerto de comunicaciones, o se muestra en una pantalla, o se escribe en el disco rígido, o lo que sea. Y los registros de control normalmente los leo para saber el estado del dispositivo. Si está lleno, si está ocupado, etc. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que tengo son un conjunto de registros, direcciones de memoria, y una especificación del fabricante que me dice, mira, en la dirección 1024 está el registro de datos. Lo que vos quieras transmitir, escribilo ahí, es de 8 bits, y eso sale por el puerto de comunicación, por ejemplo. En la 1028 tenés el registro de control. Entonces, estos 2 bits sirven para decidir si querés transmitir en full duplex, half duplex, o solo transmitir sin recibir. Este bit sirve para prender y apagar todo el módulo. Estos 5 bits sirven para determinar la velocidad con esta tablita, 00, 1200, ¿sí? ¿Todos alguna vez vieron algo de eso?
¿No lo vieron? Bueno, yo voy a buscar en un manual y les muestro, para la clase que viene, más o menos la especificación de esto, como para que vean qué es lo que les da el fabricante. Les da una dirección de memoria, sí, pero por ahí va a ser mejor una vez que lo manejemos un poco, que volvamos a ver en el manual y decir, mira, esto viene de acá. O sea, por ahí avanzar un poquito en la descripción de un dispositivo y después ir a mirarlo. Se traduce en direcciones de memoria, donde cada bit tiene un sentido particular y eso va en una dirección particular. ¿Sí? Eso es lo que vos ves cuando interactúas con un dispositivo. Y el fabricante te dice la dirección y cómo se entienden. Mira, estos bits se leen estos 4 juntos, estos están en blanco, esto se lee cada uno, este 1 prendido, 0 apagado. Esto es una tabla de velocidad, entonces tenés 6 bits. Mira, si está en 00000, está en esta velocidad. En 11, es un montón de tablas con el detalle de las direcciones y cómo tenés que entender cada una de las cosas. Como eso es bastante engorroso, ¿sí? Un dispositivo de hoy, o sea, el manual que te va a dar, fíjate si lo tenés a mano cuántas hojas son, más de 1500 hojas, ¿sí? Y es un manual que solo tiene las tablas de configuración, no te explica nada. Te tira todas las tablas por la cabeza suponiendo que ya mínimamente cómo funciona lo sabes. Entonces, realmente un micro medio grande hoy es peso sacarlo andando. Resultado, tenés poca gente que lo pueda hacer. Resultado, el fabricante trata de ayudarte para que sea más fácil usarlo. Entonces, normalmente te da una serie de archivos H y C que te ayudan a funcionar. Y ya te da funciones, entonces vos le decís, quiero transmitir esto o quiero configurar el puerto de comunicación en 1200. Y dentro de esos archivos C y H están el detalle fino este de cómo escribir y en qué dirección. Y vos lo que tenés son funciones para manipular todas las cosas que vienen. De todas formas, tenés que entender cómo funciona el dispositivo que querés usar. O sea, si querés usar un puerto I2C, tenés que mínimamente entender cómo se transmite por la norma de comunicación I2C. Si querés usar un puerto USB, tenés que más o menos entender cómo funciona el puerto USB. El USB es una locura, ¿sí? No es un buen ejemplo. No. Pero a la larga sí es un buen ejemplo, porque el serial, el SSI, el SPI, el I2C, son todos muy parecidos. Entonces, si aprendiste uno, ojeás un poco, mirás una diapositiva de cómo es el formato y un par de todo demás, y tenés el otro. CAN lo mismo. USB no. USB está 6 escalones arriba. Entonces, se maneja de la misma forma, pero la cantidad de cosas que tenés que configurar es 10 veces más grande. ¿Sí? Aún con todas las librerías del fabricante. ¿Sí? Y con Ethernet pasa lo mismo. Otro escalón más arriba todavía. ¿Sí? Son protocolos muy complejos, entonces la secuencia es la misma, pero ahora lo que tiene 5000 páginas es nada más que ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, al dispositivo lo vas a tener que estudiar mínimamente cómo se lo usa, cómo funciona, si es un puerto de comunicaciones, cómo opera, qué cosas le tenés que decir, si tiene una dirección o si no tiene una dirección, si vos transmitís a todo y escuchan. Vas a tener que ver un poco cómo funciona ese dispositivo y después con la librería del fabricante, bueno, vas a entender cómo sacarlo andando y con un ejemplo. Normalmente, además de las librerías, te dan ejemplos. ¿Querés usar Bluetooth? Se hace así. ¿Querés usar este? Se hace así. Y te dan programitas que hacen cosas puntuales donde vos tenés la secuencia de llamadas y qué significa cada parámetro. ¿Sí? Nosotros vamos a ver un dispositivo con un poquito más detalle que el que vamos a manejar, que son los puertos GPIO, que son las entradas y salidas digitales. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es algo sencillo. Prender y apagar cosas. Entonces, yo les cuento un poco más cómo funcionan los puertos GPIO de este procesador. Vamos a ir viendo las funciones y después también te muestro el manual para que lo veas. Los puertos GPIO, o las entradas y salidas digitales de los micros, que es lo que te permite prender una patita y apagar una patita, es lo más parecido entre micro y micro de distintos fabricantes. Más o menos son todos iguales. En general, ¿qué es lo que tenés? Tenés paquetes
de patitas digitales que están, que forman un puerto. Entonces, depende del micro, depende del fabricante, pero si vos tenés un micro de 8 bits, solés tener paquetes de 8 bits. Si tenés un micro de 32, solés tener paquetes de 32, aunque Freescale, por ejemplo, tiene micro de 32 y los puertos son de 8. ¿Sí? Pero tenés paquetes del mismo tamaño de lo que maneja el micro normalmente, y esos impactan en n patitas. Cada uno está asociado a un terminal. El funcionamiento básico es tan sencillo como si acá escribís un 1, esto se pone en más 5 o en más 3,3. Y si acá escribís un 0, esto se pone en 0. ¿Sí? Y este es el registro de datos. Entonces, en una dirección de memoria tenés el registro de datos. Lo que vos escribís acá sale por acá si está en modo salidas. Y lo que vos lees acá son el valor de las salidas si están salidas y el valor de las entradas si vos le pusiste 50 volt. Para lo cual hay otro segundo registro. Siempre. Que es el registro de dirección. Si vos pones un 1, este es una salida. Y lo que escribís te aparece acá. Si vos pones un 0, lo que vos escribís acá no le da ni 5 bolillas. Y lo que vos lees depende de si acá pusiste 5 volt o 0 volt. ¿Sí? Entonces, como mínimo, los dispositivos GPIO suelen tener dos registros. Direcciones y datos. Esto es un registro de control, porque vos definís cómo querés que opere, y esto es un registro de datos en dos direcciones de memoria. En los micros de 32 bits suelen aparecer algunos registros más. En realidad en los micros básicos también aparecen algún registro más, que es el de pull-up. Y en los micros de 32 bits suelen aparecer algunos registros más. En los micros de 32 es habitual que además de una dirección, que es lo de datos, donde vos escribís un 1 y sale un 1, y escribís un 0 y sale un 0, tengas un set, un clear y un not. Son tres direcciones más. Si vos escribís un 1 en esta, en donde vos pones un 1, se pone en 1. Y donde vos dejas en 0, no cambia. Y sirve para no tener que leer, cambiar un bit y volver a escribir. Directamente escribís la máscara con la que harías la operación en binario. Porque como esto es 8 y vos normalmente querés prender 1, en general es leo, con una operación de AND u OR, cambio el bit que me interesa y lo vuelvo a escribir. ¿Sí? Si lo hago en assembler. Entonces, para abreviar el assembler, suelen haber tres direcciones donde esto lo hacen a nivel electrónico con un flip-flop. Si yo pongo un 1 acá, el bit que corresponde se pone en 1, y si pongo un 0, no cambia. Entonces escribo la máscara para el set. Esta es lo mismo. Si pongo un 1, se pone en 0 el que corresponde, y si pongo en 0, no cambia. Y el not, donde pongo un 1, hace un toggle, y donde pongo 0, se mantiene como está. ¿Sí? Eso es habitual que estén en los micros también. Los de 32, los de 8 y de 16, esto por ahí no lo tienen. Te ahorras dos instrucciones de assembler. Podés usarlo o no. ¿Sí? Esto siempre está. Y esto en algunos está. Pero si vas a leer el manual, te lo vas a encontrar si están. Entonces, y a veces la explicación de escribo un 1 pero se escribe un 0 no es muy clara en inglés, ¿viste? O sea, o no nos resulta muy clara en inglés. Lo otro que casi siempre tienen es la posibilidad, cuando esto está como entrada, de ponerle una resistencia pull-up interna o no, para que la pata no quede flotante. ¿Sí? Eso también siempre está. Y tenés otro registro de control para definir la configuración de si querés resistencia pull-up o no. Nuestro micro en particular, Algunos tienen pull-down también aparte. nuestro micro tiene un registro de 32 bits por cada terminal que vas a configurar. Porque tiene pull-down, pull-up, los dos apagados. Un modo que se llama repeater, donde están el pull-down y el pull-up activos al mismo tiempo.
Y cuando vos lo pones en 1 se queda en 1 y cuando lo pones en 0 se queda en 0. Tiene memoria. Vos le pones un 0 y lo desconectás y se queda en 0. Le pones un 1 y lo desconectás y se queda en 1. Cuando está en ese modo repeater. Tiene control de slew rate sobre las salidas, cosa que muchos micros tienen. ¿Sí? En lugar de sacar una salida así, sacan una salida así para bajar el contenido armónico que desparraman por la placa. Si no te hace falta, entonces muchos micros tienen control de slew rate para decirle no quiero que crezcas al máximo, quiero que crezca. En algunos tenés hasta 4 niveles de slew rate para decirle más suavecito porque es un LED. A nadie le preocupa que demore X tiempo en subir. Tiene un filtro de glitch que también lo tienen muchos. Entonces si en una entrada tenés una agujita así, te la filtra él automáticamente. ¿Sí? Y no me acuerdo cuántas pavadas, tiene un par de pavadas más. Entonces tiene un registro de 32 bits entero para cada patita. Entonces, para configurar tenés un registro de 32 bits. Para configurar tenés otro registro de 32 bits. Porque el otro tema es que en un micro de 32 bits habitualmente, pero en casi todos, una patita tiene más de una función. Y en los micro de 32 bits normalmente se suelen tener 8 funciones, entre 4 y 8 funciones por patita. Entonces, en el LXP separaron, por un lado, lo que es la configuración del terminal de la cápsula. Cada terminal de la cápsula tiene un registro de configuración para definir pull up, pull down, slew rate. Si el terminal se conecta eléctricamente o no, si no lo estás usando lo puedes dejar aislado en alta impedancia, totalmente desconectado. Si querés el filtro de glitch y cuál de las 8 funciones le querés asignar a ese terminal. ¿La velocidad también no va? La velocidad es el slew rate, es lo mismo. A la larga es lo mismo, la velocidad de salida que vos querés darle. ¿Sí? En esas 8 funciones, una es ser terminal de GPIO. Entonces, primero hay que configurar el terminal y decirle, la patita 7 la quiero como GPIO con pull down, sin el slew rate y demás. Y recién después hay que decirle a ese GPIO lo quiero en entrada o lo quiero en salida. ¿Sí? Es levemente distinto al general. En la mayoría de los micros, GPIO es la función natural. Y cuando ustedes quieren que haga otra cosa, hay que configurarlo. Pero cuando lo usan como GPIO, comando arranca, ya está. No. En algunas es la función natural, en otras es una función más y la tienen que configurar. ¿Sí? Hay una tabla que dice, este terminal lo querés como GPIO, es la función 4. Escribí 4 en este pedazo y va a ser GPIO. ¿Sí? Entonces, el fabricante, ¿qué nos da? Un ejemplo. Nos da la tabla de lo que no nos queda. O sea, por ejemplo, la tabla de funciones de los terminales no te queda más remedio que saber qué funciones tienen porque no todos los terminales tienen todas las funciones. Entonces, cuando vas a hacer el ruteo, tenés que saber qué pines te conviene conectar a qué lugar. Entonces, la tabla de funciones de cada terminal no la zafás. Pero algunas otras tablas las zafás con el código de ejemplo que ellos te dan. O sea, listo. Así se usa como GPIO, así se usa como UART, listo, copio de ahí. Y lo que te dan también algunos fabricantes es unas herramientas gráficas, ST particularmente lo hace, ST lo hace y lo hace bien, porque Freescale lo hacía hace mucho tiempo, pero lo hacía mal, en donde vos configurás el terminal, el micro, y vos le decís, a este pin lo quiero como UART, de tal tipo, con tal velocidad, y él genera todo el código de seteo. El QBID, por ejemplo. Le pones el nombre, digamos, y te hace el define. Claro. Yo, ¿qué es lo que suelo hacer con esas cosas cuando me meto en un micro nuevo? Genero un proyecto, lo configuro, saco los fragmentos de código que me hacen falta, ojeo en el manual, que es el código que escribió, porque a veces se equivocan, ojeo en el manual y me llevo el código de inicialización que generó la herramienta y lo pongo en donde a mí me corresponde y lo uso y ya está. ¿Sí? No dejo el proyecto asociado a la herramienta. Uso la herramienta para generarme, decir, esto es el pedazo de fragmento que necesito para inicializar, lo voy a poner donde a mí me interesa, en la estructura que a mí me interesa. Sí la uso, pero la uso para generarme los fragmentos de código y no para que él maneje todo el proyecto. ¿Sí?
una forma mucho más rápida que leerme todo el manual de cómo se setea. Igual en algún momento algo del manual terminas leyendo, pero ya podés leer más rápido y tenés un ejemplo de código y decís, ah, sí, esto entonces es así. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de usar las funciones que nos da el fabricante? Que primero, los fabricantes no se han puesto de acuerdo en estas funciones. Entonces, en ST se llama GPIO set. En Freescale se llama set-GPIO. Y así podemos seguir. Y algunos fabricantes son tan buenos que no se han puesto de acuerdo ni siquiera ellos mismos. Entonces, Freescale, en las familias de 5 vol, tienen un conjunto de funciones, y en la familia de 3,3 tienen otro conjunto de funciones, y en las de 3,3 que usan Cortex M4 tienen otro conjunto de funciones. ¿Sí? Entonces, ni siquiera se pueden mover de familia en el mismo fabricante. Y todas hacen lo mismo. Ponen en uno este bit de registro, pero todas las funciones se llaman distintos, reciben distintos parámetros, distintos. Una recibe entero, la otra recibe máscara, el otro primero el puerto, después el registro, después el registro. Todo es distinto. ¿Sí? Entonces, si yo hago todo el código y dependo de un conjunto de esas funciones y me quiero cambiar, tengo que empezar a... Cada vez que prendía un LED en algún lugar del código, tengo que empezar a cambiar todas las líneas de código. Son un montón. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay dos soluciones. Una solución sería que los fabricantes se pongan de acuerdo. Eso más o menos existe. Se llama CMSIS. Yo la verdad es que, como cuando lo hicieron ya era tarde, no le di mucha bolilla. ¿Sí? Pero CMSIS es una iniciativa de ARM para resolver esto. Y para poder tener código, o sea, un manejo de dispositivos independiente del fabricante. Pero esto solo existe en Cortex. Y es muy probable que en los próximos 7 u 8 años, o 10 años, los microcontroladores que empecemos a usar dejen de ser Cortex y pasen a ser RISC-V. Y esto no va a estar. Ni que hablar si todavía tienen algún micro de 16 que no sea Cortex. O Microchip que tiene micros de 32 que no son Cortex. Porque son MIPS, o siguen la filosofía de MIPS, que estarían muy cerca de RISC-V. Entonces, esto es una solución parcial. ¿Resuelve mucho? Sí, hoy el 85-90% del mercado es Cortex. Entonces, con esto podés resolver el 85% de las opciones. Pero cuando recién arrancó Cortex, los fabricantes a esto no le daban bolilla y no le daban las librerías CMSIS. O sea, el fabricante hacía librerías propias no conforme a los estándares de CMSIS. Entonces, sigamos la misma. Y todavía hoy hay líneas que tienen y líneas que no tienen. Las líneas más viejas, por ejemplo, nunca las hicieron. Entonces, las líneas nuevas tienen soporte CMSIS, las líneas viejas no. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución ideal, que se pongan de acuerdo y siempre la función de GPIO que hace lo mismo, se llame de la misma forma y yo puedo olvidarme de la función. La opción es hacer mi propia capa de abstracción. ¿Sí? Y si yo voy a hacer mi capa de abstracción, podemos usar dos enfoques. Y nosotros vamos a tratar de usar los dos. Cuando ustedes hablan de soporte de hardware o de manejo de los dispositivos en un proyecto, van a encontrar dos términos dando vueltas. Sobre todo en lo que viene de Linux van a encontrar BSP, que son las siglas de Board Support, o van a encontrar HAL, que es Hardware Abstraction Layer. Y son más o menos lo mismo. La diferencia, si quieren, o yo opté por hacer una diferencia sutil. Pongo todo el dibujo y explico. Lo que está siempre es el hardware, o sea, los registros, estos que estábamos explicando. Yo puedo hacer una HAL que hable directamente con el hardware y no uso lo que me dio el fabricante. Para eso, inevitablemente tengo que sentarme a leer el manual o a copiar lo que dio el fabricante, pues me tengo que meter en cada uno de los bits de cada uno de los registros. ¿Sí? Es mucho laburo. Lo puedo hacer, pero es mucho laburo. Puedo hacer, o sea, podría no hacer nada y usar la aplicación con lo que me dio el fabricante, el hardware,
Esto es fácil mientras no me cambie de fabricante. ¿Sí? Esto es lo que probablemente vienen haciendo hasta ahora. Podría decir, tiro lo del fabricante y hago la mía propia. Pero lo que me da el fabricante tiene unas cuantas líneas de código para reescribirlas. Y si me voy a cambiar de fabricante, cada vez que cambie de fabricante, tengo que reescribir un montón de líneas de código. ¿Sí? Y probarlas. Entonces, puedo hacer algo como esto o algo como esto. Puedo hacer una capa de adaptación diciendo, bueno, yo los puertos GPU los voy a manejar de esta forma. Y lo único que hago es llamar a la función del fabricante. En lugar de ir de acá a acá, al poner esta capa, pero delgadita, o sea, tiene poco código, cuando me cambio de fabricante me duele menos porque tengo que escribir poco. Pero lo amarillo sigue sin enterarse el cambio. Lo mismo que dijimos con el H y los C de los alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese enfoque yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer algo que sirva para cualquier proyecto. Entonces manejo puertos digitales. O puedo hacer algo específico para mi proyecto. Nosotros vamos a empezar con esto. Y arriba de esto le vamos a poner un board support. ¿Qué es un board support? Un board support es específicamente de mi placa. Nosotros vamos a hacer un proyecto que es un reloj despertador. De cabo a rabo. O sea, va a terminar andando, lo van a poner en hora y va a sonar la alarma. Completo. Entonces, el board support se va a encargar de manejar la puesta en hora, de prender la hora en la pantalla. O sea, me va a dar funciones que están vinculadas a la placa, pero ya específicas de lo que estoy haciendo. Mientras que esta solo me va a decir apretar una tecla o prender un LED. Esta serviría para cualquier proyecto de cualquier cosa, porque cada vez que tenga que prender un LED puedo usar lo mismo. Esta ya es parte de mi proyecto, pero me permite tener otro hardware y que de acá para arriba nadie se dé cuenta. ¿Se entiende? Lo vamos a construir completo. O sea, yo voy a empezar de así, de ahí, de acá voy a ir a acá y de acá voy a ir a acá. O sea, voy a agarrar un ejemplo del fabricante y con el ejemplo del fabricante le voy a hacer una HAL genérica que sirve para manejar entradas y salidas digitales, que sirve para cualquier proyecto que quieran hacer. Y sobre eso digo, ahora voy a fabricar un reloj. Y para manipular mi reloj yo necesitaría tener estas funciones vinculadas a la placa, que no hacen parte, o sea, no tienen en cuenta si estoy en hora, si es la hora de la alarma. Son para manipular la placa, para decir, pinta esto en la pantalla, apagar la pantalla, ¿sí? Y esas son las que voy a poner en el BCP. En definitiva, esto va a ser mi proyecto, que va a tener dos capas. Esto es lógica específica del reloj. Y esto es gestión de los dispositivos que tengo en la placa, muy orientado a la función que yo les voy a dar. Y esto es siempre lo mismo. O sea, esto sirve para cualquier proyecto. Eso es dudado. ¿Cómo podemos hacer? Porque, bueno, nosotros usamos una CMSIS. No vamos a usar las MSIs. Vamos a usar lo que nos dio el fabricante, que se llama, en el caso del micro que vamos a usar nosotros, se llama LPC Open, esto, que es de LPC. Pero sería lo mismo. Sería lo mismo. A lo que yo voy a hacer es, a lo que me dio el fabricante, lo voy a hacer a mi gusto. ¿Sí? Y lo voy a hacer siguiendo el patrón que estuvimos viendo de tipo abstracto de datos. Entonces, un LED va a ser una entrada que le voy a crear, le voy a decir vos está en tal pin, después lo voy a prender, lo voy a apagar y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Arrancamos ahora o cortamos acá? Empezamos. A ver, les cuento algo más del LPC, las diapositivas que me salté. El micro que nosotros vamos a usar es el NXP4337. Ese es el micro que tiene la placa EduCIA. Ese micro tiene, les decía, por un lado hay que configurar los terminales. Tiene 16 grupos de terminales o 16 puertos de terminales, como le quieran llamar. Lo que pasa es que vamos a tener dos tipos de puertos que no tienen ninguna relación uno con el otro.
Entonces, tiene 16 grupos de patitas identificadas del 0 al 9 y de la A a la F. ¿Sí? Perdón, los grupos sí, son 16 grupos. O sea, grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo A, grupo F. Y cada patita tiene 32 terminales, no 20, del 0 al 31. Si hacen la cuenta, nuestro micro puede tener 256 patas. El que nosotros tenemos en la placa tiene nada más que 144. Es una versión subequipada, o sea, es una versión que no tiene todos los terminales del silicio en los pads externos. En el silicio tienen los 256 patas. ¿Sí? Cada terminal tiene 8 funciones, o sea, en un lugar vamos a tener un valor numérico del 0 al 7 para decirle este terminal qué es lo que quiero que haga. Y en cada terminal hay que configurar la función que queremos usar, que es esta, si queremos resistencia pull-up, pull-down o nada, y el slew rate o el nivel de corriente de salida. Hay patas que se le puede configurar el slew rate, hay patas que se le puede configurar la corriente para que entreguen más corriente del orbital. Esto por cada patita que nosotros usemos del micro. Como nosotros por esa patita solo vamos a manejar entradas y salidas digitales, a todas le vamos a asignar función GPIO y una vez que hayamos configurado la patita, vamos a empezar a trabajar con el GPIO. El dispositivo que vamos a usar es el GPIO. Este micro tiene 8 puertos GPIO de 32 terminales cada uno en su versión de 256 pines. Pero en este, de esos, existen unos cuantos menos. Cada terminal de GPIO tiene un número de pin y un número de puerto. O sea, es el pin 7 del puerto 4. Pero no tiene ninguna relación con el número de pin y el número de puerto de recién. Entonces, el terminal 0, 4 puede ser el GPIO 1, 7. Cuando al terminal 04 le digo que lo quiero usar como GPIO, el bit de GPIO que sale es el 7 del grupo 1. Por eso les decía que tenemos 2 puertos y 2 números de pin que no tienen ninguna relación. A veces coinciden. A veces, por ejemplo, es el 0, es el 1, 4. Y en el 5 está el 1, 5. A veces coincide todo. El 0, 0 está en el 0, 0. Y a veces no coincide nada. Básicamente necesitamos 4 números por cada pata que vayamos a configurar. Esto para la parte eléctrica del terminal y esto para operarlo. Porque después cuando leemos, escribimos y demás, lo hacemos siempre con esta pareja de números. Esto se usa solo la primera vez cuando decimos pull up y GPIO. Y después ya nos manejamos con esta pareja. ¿Terminal 04 la identificación física del pin en el encapsulado? No, es la identificación lógica del pin en el encapsulado. O sea, esto es la pata 137. En el encapsulado de 144 pines. En el VGA de 256 es el A7. Porque el VGA tiene filas y columnas con letras, creo. Entonces, o sea, esto es lógico. ¿Por qué? Porque vos tenés 16 por 32 registros para configurar los 256 terminales. Por un lado. Y después, los registros, o sea, de estos 8, de 32 bits de ancho para manejar esta parte. O sea, la patita física es como si fuera un dispositivo que tiene el registro de configuración propio. Y una vez que configuraste la parte eléctrica del terminal, diciéndole resistencia, corriente, filtro y función, bueno, si lo vas a usar como GPIO, entonces vamos a los registros de GPIO. Si lo vas a usar como un puerto de comunicaciones, te vas a los registros de puerto de comunicaciones y esto ya no lo usas. ¿Se entiende? Normalmente no es la filosofía de la mayoría de los micros. En la mayoría de los micros, la configuración de esto y de esto se hace casi con la misma forma y son un alias. O sea, el pin es GPIO salvo que diga lo contrario.
Y la parte eléctrica se configura sobre el GPIO, salvo que diga lo contrario. Acá no, acá está totalmente separada la parte eléctrica por un lado y la parte funcional, entrada-salida digital, por el otro. ¿Sí? Como nosotros vamos a aprender a pagar cosas por software sobre entradas y salidas digitales, lo que vamos a manejar mucho es esto. Pero si queremos configurarlo la primera vez, necesitamos esto. Y un dato más que falta acá, que es que para que para que esto funcione así, le tengo que asignar la función 5. De las 8, tengo que usar la función 5. Todo eso es configuración de única vez. O sea, este registro se escribe una vez, con todos los valores, y no toca más. Terminal por terminal. ¿Sí? Eso como para que entiendan mejor el código que vamos a ver. Sí, cortemos y arrancamos la clase que viene. Les muestro el código, les muestro cómo se graba la placa, les muestro cómo se lo depura y empezamos a meter mano.